Tenemos una gran dependencia de estos microchips, de estos semiconductores, y al final, como la primera lección de economía, los materiales son finitos. Entonces la Unión Europea lo que quiere es tener esa capacidad de producción de al menos el 20% de los chips y semiconductores que necesitemos en el año 2030. Esto lleva una estrategia conjunta de todos los países de la Unión Europea. También España está presente con la posible implantación del PERTE Chips, que puede posicionar a España y a nuestros investigadores como uno de los referentes en la Unión Europea en este sector de los chips, ¿no? La estrategia autonómica de la Unión Europea no solamente va en la cuestión de los chips, también va a nivel energético. Nos hemos dado cuenta que necesitamos hacer compras conjuntas de gas, que necesitamos poner topes a la energía, pero sobre todo que la Unión Europea necesita tener nuevos socios suministradores de gas en otros territorios que antes dependíamos mucho de Rusia, ¿no? Por ejemplo, Alemania tiene una gran dependencia, es verdad que España no tiene esa gran dependencia, pero no solamente las políticas a corto plazo, sino también las políticas a largo plazo en esta autonomía son esenciales. Bueno, dicen que en política no hay nada más difícil de gestionar que la incertidumbre, ¿no? Y venimos de dos crisis simultáneas, la del COVID y la de la guerra que estamos ahora mismo hablando. Y es lógico que los ciudadanos y las empresas, y sobre todo las pymes, ¿no? España, la Unión Europea, es un continente en el que el 97% de nuestro tejido productivo son pequeñas y medianas empresas. Por lo tanto, esa incertidumbre al futuro es lógica. Pero también las instituciones, nuestra responsabilidad está en dar las herramientas legislativas y sobre todo también esa voluntad y esa confianza para que no les vamos a dejar solos, vamos a ir de la mano en esa ejecución del plan de recuperación. Es importante que ejecutemos esos 140.000 millones de euros del plan de recuperación, porque esto no es una cuestión de un ciclo electoral o de unas instituciones en concreto. Aquí nos las jugamos todos y nos las jugamos como sociedad, ¿no? Por lo tanto, es verdad que tenemos que ser capaces de ver qué estamos haciendo mal, esas trabas burocráticas que tenemos que ser capaces de reducir, esa agilidad de muchas veces las instituciones europeas en la toma de decisiones y también en la ejecución de esos fondos europeos, porque es verdad que las empresas tienen que seguir pagando sus salarios, tienen que seguir pagando la electricidad y por lo tanto tenemos ese reto de ser capaces de trabajar de forma coordinada. Bueno, yo creo que la medida del cargador único común ha tenido mucho impacto a nivel social porque es una forma muy fácil de entender que las instituciones europeas pueden mejorar a través de una ley la vida de los ciudadanos, ¿no? Teníamos 25.000 cargadores en casa diferentes y era muy difícil a veces cargar un teléfono porque no teníamos el cargador adecuado, ¿no? Parece una medida naif, podríamos decir, pero en definitiva es una forma muy tangible de entender y de hacer Europa, ¿no? Pero no solamente en cuanto al servicio al ciudadano o mejorar nuestro día a día, sino también, por ejemplo, a nivel medioambiental, ¿no? Esta medida hay que tener en cuenta que comenzó a ser un debate aquí en el Parlamento Europeo en el año 2009, pero no se ha materializado hasta el año 2022. Y esto posiblemente sea también al Pacto Verde Europeo, ¿no? Esa revolución del Pacto Verde Europeo, de la necesidad de hacer un mundo mucho más sostenible, porque de esta manera con el cargador común, según los estudios, nos vamos a ahorrar 11.000 toneladas de residuos al año. Por lo tanto, no solamente mejora nuestras vidas, sino que también mejora el planeta, ¿no? Es una medida con la que yo siempre suelo comparar con el roaming, ¿no? Muchos jóvenes igual no se acuerdan, pero cuando había que viajar a otro país había que pagar por nuestro internet, por nuestros datos, y hoy en día ya no pasa eso dentro de la Unión Europea, ¿no? Pues el cargador común es una medida algo similar.